Eso hizo que algunos de los compromisos que planteamos originalmente por parte del gobierno, pues las organizaciones dijeron, oigan, pues esto es parte de lo mismo, no hay nada nuevo. Y ahí la propuesta o la salida que encontramos fue plantear la creación de un secretariado técnico tripartita en donde tuviese voz y voto en igualdad de condiciones el IFAI, las organizaciones y la Secretaría de la Función Pública. En el caso del gobierno federal, creo que sí podemos hablar de que hay disponibilidad de tecnologías de la información y proyectos en curso, al igual que muy limitadas competencias de colaboración y se desarrollaron sobre todo sobre la marcha. La desconfianza persistente hacía que en un primer momento la confianza y la colaboración fuese difícil, pero mucho ayudó, y aquí sí quiero ser muy claro, el compromiso público y la inteligencia cívica que desplegaron las organizaciones en el seno de la Alianza para el Gobierno Abierto. Para concluir esta primera parte sobre el comentario de la parte teórica y práctica con algunas experiencias, yo quisiera decir que, concluyendo con los autores, que gracias a una joven ley de transparencia que tenemos actualmente en México y ya en la mayoría de los estados, la tenemos. No puedo decir que se cumpla cabalmente a nivel estatal y municipal. Gracias a unas políticas públicas en construcción por parte del gobierno federal y sobre todo gracias a la colaboración participativa entre gobiernos y ciudadanos, creo que se puede decir que la Alianza para el Gobierno Abierto en ese primer año le dio legitimidad de gestión al gobierno. Ahora quisiera hacer algunos comentarios sobre el estudio de caso que nos presentan los autores, muy rápidamente. Iniciaba diciendo el descontento que hay gracias a esta última encuesta del Latinobarómetro sobre la democracia en México. Al ser México un país federal, valdría la pena preguntarse cuál es la responsabilidad de los municipios en esta desafección que tenemos los mexicanos por la democracia. Y como bien decía el doctor Uvalle, en el estudio nos presentan estadísticas interesantes. Hago una síntesis. La primera es que, bueno, sabemos, muchos municipios no cumplen siquiera con las obligaciones de transparencia que les marcan sus propias leyes estatales. El segundo, y esta es una estadística reciente, solo 7 de cada 10 mexicanos saben que el IFAI existe y qué es el IFAI. El 86% de los mexicanos no sabe cómo hacer una solicitud de información. Podríamos hacer un rápido ejercicio aquí preguntándole a la audiencia quién ha hecho una solicitud de acceso a la información. Y como nos dice los autores, 25 años después de que se hicieran las primeras reformas constitucionales en las que se le otorgan capacidad a los municipios para prestar servicios públicos, es decir, en la encuesta de 2008 que hace la Secretaría de Gobernación, la Encuesta Nacional de Cultura y Participación Ciudadana, el 85.5% de los ciudadanos considera que el gobierno impone sus decisiones. Pero paradójicamente, 78.6% de los mexicanos consideran que el gobierno debe intervenir lo más posible en la solución de los problemas públicos. Es decir, contra el espíritu participativo y de colaboración que implica la construcción de un gobierno abierto en México, la mayoría de los mexicanos, y aquí cito a los autores, espera una solución desde el gobierno, aunque le sea impuesta. Gran paradoja. Muy rápidamente, la justificación me parece muy válida que hacen de por qué elegir León. Es un ayuntamiento que tiene buena prestación de algunos servicios públicos, por lo que ellos vieron y bien lo destacaba el doctor Uvalle, tiene cierto grado de transparencia, hay contraloría y vigilancia social, hay espacios deliberativos, como el miércoles ciudadano, en las asambleas de barrio, y hay seguimiento de los acuerdos vía web, y hay una clara institucionalización de políticas de planeación. Sin embargo, tras la lectura del caso, podríamos decir que este ayuntamiento tan avanzado, que está muy lejos de ser el promedio de México, parece ni siquiera contar con el piso mínimo que requiere la edificación de un gobierno abierto. Y digo por qué. Sobre el eje transversal de transparencia
La información que se entrega se sigue entregando en datos que impiden su reutilización, concretamente en PDFs. ¿Y por qué? Cito a los autores de una entrevista, el resultado que les dio un funcionario: queremos evitar que se haga mal uso de él. Si no podemos usar la información que tiene el gobierno, ¿cómo vamos a generar colaboración? Y dice el mismo funcionario: apenas se tiene una información nueva y no sé cómo le hacen para saberlo, pero inmediatamente me le están pidiendo. Es decir, estamos en un esquema en donde creo que está a años luz una transparencia de segunda o de tercera generación. ¿Cuál transparencia para resolver o cuál transparencia para resolver en colaboración? Estamos peleando para que se nos respete el derecho de nuestro saber, que se nos respete nuestro derecho a saber, que es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, la transparencia aquí no es concebida como un atributo ni como un valor organizacional, sino más bien como el cumplimiento a una ley que se me impone desde afuera. Concluyo en un minuto. En relación a la participación colaborativa, las cosas como que pintan un poquito mejor. Lean a plenitud el estudio. Sin embargo, llama mucho la atención un fenómeno. Si decíamos que gobierno abierto implica un plan de acción acordado entre gobierno y ciudadanía, la información que se presenta a través del observatorio no fue resultado de un diálogo, sino más bien la evaluación y el monitoreo del cumplimiento de una serie de políticas públicas a través de una batería de indicadores. Entonces, para concluir, yo quisiera regresar al título del libro: Gobierno abierto, más innovaciones, más sociedad. ¿En qué consiste? Yo diría, como bien dijo el doctor Uvalle, que los autores hacen una clara propuesta en que gobierno abierto consiste, insisto, en mejorar la calidad de nuestras democracias, tanto a nivel federal, estatal y municipal, mediante la realización de una serie de innovaciones en políticas de transparencia, es decir, damos por sentado que se asegura nuestro derecho a saber, que permitan desarrollar una participación colaborativa entre gobierno y sociedad. Para concluir, diría, finalmente, hacer gobiernos abiertos es una responsabilidad de la autoridad, pero sobre todo una responsabilidad nuestra como ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salas, por su intervención. Ahora continuamos con la exposición del maestro Rafael Valenzuela. Buenas noches. Reitero la bienvenida esta noche a todos ustedes. Agradecer a los invitados, expertos, comentaristas y sus reflexiones en torno de un tema que el doctor Freddy Mariñez y a un servidor nos apasiona, como es gobierno. De igual forma, compartimos la alegría por la reciente entrega de una de las máximas distinciones nacionales en México que recibió el doctor Ricardo Valle hace una semana en reconocimiento a su trayectoria como profesor e investigador. Felicitaciones, doctor. El título de este libro refleja el estado del arte en el tema, al preguntarse en qué consiste el gobierno abierto. Se trata de un concepto que se debate entre lo instrumental de un discurso colaborativo basado en el uso de las TICs para innovar en el sector público, por una parte, y por otra parte en el valor de lo público, de la colaboración entre gobierno y sociedad en la búsqueda de una democracia de resultados. Se entrevera, por tanto, el desarrollo tecnológico para fortalecer la transparencia y la participación con la negociación y el consenso en el proceso de la política pública, donde las capacidades ciudadanas para descomponer un problema público en sus partes y proponer soluciones es fundamental. Este libro se concibió en enero de 2012 a partir de dos inquietudes centrales. La primera fue interrogarnos si gobierno abierto es o no un modelo de gestión pública o si se trata de un modelo de gobernanza democrática. Esto nos llevó a debatir entre los autores
del doctor Freddy, un servidor, el planteamiento del libro que con agudeza reflexiva nos ha sido expuesto por el doctor Valle y el maestro González. La segunda inquietud de este libro fue la selección de un caso, y bueno, para ello se hizo un análisis exploratorio en distintas regiones de México y se identificó en León el Observatorio Ciudadano como caso relevante en términos de su actividad de monitoreo, control y colaboración ciudadana con el gobierno municipal. Y por otra parte, la disposición de las autoridades municipales por impulsar un modelo de gestión pública que el ayuntamiento denominó desde inicios de su administración como agenda común, justo lo que decían hace un momento. El Observatorio Ciudadano de León, el OCL, nace en enero de 2010 bajo el auspicio y asesoramiento de la Fundación Internacional para Gobiernos Confiables, con la finalidad de medir la calidad de gobierno. El objetivo de su actividad no es propiamente realizar una medición en términos estrictos, sino verificar que se cumplan estándares mínimos con una herramienta metodológica denominada IWA 4, que hoy en día, hasta hace poco, ya fue autorizada como norma internacional ISO. El modelo de agenda común que se plantearon al inicio de esta administración municipal, que forma parte de nuestro estudio del caso, se formó en 4 pilares: la planeación institucional, una reforma para la administración municipal y la formación de una agenda de política pública de participación ciudadana y el cumplimiento de compromisos puntuales. Al desarrollar las entrevistas, el grupo focal y la revisión de fuentes documentales, identificamos importantes restricciones para operar cada uno de los ejes de gobierno abierto que se propusieron desde la teoría. Esto nos mostró que existen importantes restricciones y oportunidades, tomando el título de su libro, doctor, pero también nos mostró que es posible superarlos para lograr construir una relación más colaborativa entre gobierno y ciudadanos en la realización de objetivos públicos. Lo que en principio nace como una relación de control en la gestión se fue transformando en una relación colaborativa que le permitió a la autoridad contar con más insumos en la toma de decisiones. Se consideró en un momento, en estos 3 años de gestión municipal, compartir bases de datos y lograr la interoperabilidad de la información en ciertos temas, pero debido al relevo de autoridades en el ayuntamiento, esta intención se truncó. El perfil de ciudadano que forma parte de este observatorio, que justo fue uno de los principales motivos, pero no el único, para hacer nuestro estudio de caso, es muy interesante y diverso. Las personas profesionistas son jóvenes que se vieron en la necesidad de aprender las exigencias y los requerimientos de la administración pública. En su perfil destacan ser ingenieros, ser algunos de ellos actividad privada. León se destaca por tener fábricas de calzado, y en esas actividades ellos debieron aprender los requerimientos de una administración pública. Estos jóvenes debieron enfrentar las inercias y resistencias al cambio de la burocracia, aun cuando el alcalde instruía a sus servidores públicos para dar acceso a los ciudadanos, a los que verificaban el cumplimiento de los procesos administrativos desde el observatorio, debieron enfrentar resistencias e inercias. El cambio de autoridades, una vez concluida la gestión del gobierno municipal 2009-2012, pues tuvo un efecto no positivo en esta relación, en la relación gobierno y observatorio, que entró en una etapa de crisis que aún no parece superada. Fue en ese momento que el observatorio decidió emprender el uso de mecanismos formales de transparencia para obtener la información pública, lo que nos llevó a concluir, entre otras cosas, que el observatorio requería para cumplir su misión de un gobierno abierto, aun cuando su interés era verificar la calidad del gobierno, de los procesos. León destaca por muchas razones como caso de estudio. Además de la existencia del observatorio y el modelo de agenda común, existe el tema de la asociación público-privada en el transporte, el uso de las TICs para informar acerca del avance y cumplimiento de los compromisos contraídos en las asambleas de barrio. Es decir, se ponía el video, se daba cuenta de los compromisos puntuales que asumía el alcalde con esa comunidad, y se daba un avance, un dictamen de manera mensual que definía el cumplimiento o la improcedencia de sus peticiones. Además, León es sede del primer Instituto Municipal de Planeación
Y bueno, entre otros motivos, eso nos invitó al doctor Freddy Mariñez y a un servidor a mirar hacia ese municipio.